reconocer que Dios es el soberano de nuestras vidas, dice que se merece lo mejor, ¿verdad? Vamos a ser breve, va a ser una meditación breve. La verdad que estaba un poco engripado todavía. Con este tiempo es difícil mejorar, más que todo trabajando afuera. Pero vamos a concentrarnos esta noche en algunos versículos del capítulo 38 de Job. Creo que todos los cristianos en algún momento hemos leído y experimentado una situación tal vez no tan parecida a la experiencia de Job, pero en algún momento de nuestra vida nos hemos identificado con Job. Sea por alguna pérdida de un ser querido, por alguna pérdida de un bien material o por un sufrimiento cualquiera que haya sido. Y a veces lo que más duele es el silencio de Dios. Esas preguntas que uno tiene a veces, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta situación? Y esta noche, de alguna manera, creo que Dios me impresionó para hablar de este tema, porque siento que nuestras vidas, la mayoría de nosotros, estamos pasando por alguna situación dolorosa, difícil, y necesitamos reconocer, o recordar, mejor dicho, que Dios siempre tiene el control. Amén. Que Dios, aun cuando no vemos obrar de la manera como nosotros quisiéramos que obraría, como dice el canto, cuando Dios queda en silencio, es porque está Trabajando. Amén. Amén. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Y el capítulo 38 y el capítulo 39 de Job ponen fin a una serie de preguntas, de quejas y hasta cierto punto incomprensiones de Job. Job lo único que podía entender es que sentía dolor. No solo dolor físico, pero sino dolor emocional. De perder. Siento que cualquier humano puede recuperarse de cualquier pérdida material. Pero recuperarse de una pérdida de un ser querido, uno llega a adaptarse, pero no a recuperarse. Y en medio de esta situación, no solo de la pérdida de todos sus bienes, pero la pérdida de sus hijos y la pérdida de su salud misma y hasta cierto punto la pérdida emocional de su esposa, aquella que era la única que le quedaba, terminó diciendo pues, ya olvídate de Dios. Pero en medio de toda esa complejidad de la situación de Job, Dios interviene. Y no sabemos, la Biblia no da detalles si Dios lo hizo de forma audible, pero la palabra de Dios declara, y me encanta cómo empieza el capítulo 38 de Job. Vayamos al capítulo 38 de Job y veamos cómo Dios, a través de esta introducción, le dice, ¿sabes qué, Job? Prepárate ahora. Quizás nosotros necesitamos, de alguna manera, aplicar esta experiencia de Dios con Job a nuestra vida. Quizás en este mismo momento nos estamos preguntando, Dios, ¿será que tú existes o será que tú vas a intervenir en algún momento? Y Dios muchas veces permite que nuestro razonamiento vaya más allá de la comprensión humana o que nuestra mente deje los límites humanos y empiece a ver cosas que solo a través de las cuales podemos ver que Dios existe. Y Dios le hace una serie de preguntas a Job en estos dos capítulos que Job sencillamente queda anonadado. Vayamos al capítulo 38, versículo 1, y dice, después de que Job ha hablado, expresado todo lo que siente, todo lo que piensa humanamente, y ha expresado todas sus quejas con Dios, y hasta cierto punto sus molestias, porque no puede entender, le dice Dios en el versículo 1 del capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job, desde un torbellino
Da la impresión que fue una especie de aire muy fuerte. Y dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? La primera pregunta que le dice, que le hace. Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Cómo se sentiría usted ante tal expresión del que sabemos que es el Todopoderoso? Del que sabemos que no tiene, nada se esconde a su mirada, ni nada es imposible ante su presencia. Entonces, le dice, la primera pregunta que Dios le hace a Job es, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Qué pregunta más profunda. ¿Podía Job tener idea siquiera de esto? No. Porque se cree que el libro de Job fue escrito antes del libro de Génesis, o fue de los primeros, mejor dicho, de los primeros libros escritos de la Biblia. Job no tenía idea de la fundación de este mundo ni cómo Dios lo hizo. Y a través de esta pregunta Dios le quiere decir a Job, Job, ¿tú sabes con quién estás tratando? ¿Tú sabes a quién estás reclamando? Y quizás hoy en día, en nuestro dolor humano, nosotros nos hagamos esas preguntas que hasta cierto punto nos haga cuestionar o dudar de la existencia de Dios, o mejor dicho, del amor de Dios y del cuidado de Dios hacia nosotros. Y Dios permitió hasta cierto punto que Job se expresara, y hasta que maldijera el día en que había nacido, que había concebido, que dijera todo tipo de cosas no deseando haber existido. Pero en medio de su dolor, Dios no regaña a Job. Si hay algo que Dios puede entender es la humanidad. Y si es algo que nosotros también debemos de aprender con Dios es, no es malo quejarnos, no es pecado quejarnos. Pero cuando mi queja me lleva a dudar de Dios, eso sí es pecado. Cuando mi queja me lleva a dudar de la existencia de Dios y del cuidado de Dios, de mí y de mis seres queridos, eso sí es pecado. Pero la Biblia dice en cierta porción del libro de Job que en todo lo que Job dijo, no pecó. Qué interesante. Y Job dijo muchas cosas. Y entre lo que dijo, entre una de las cosas que sobresalen entre lo que él dijo, maldito el día que nací. No sé si usted ha llegado a ese punto. ¿Sí? Bueno, me gusta su sinceridad, hermano. Bueno, sí. Y pueda que sí. Quizás no lo hemos expresado. Pero en algún momento, no sé si en algún momento de su vida usted se ha acostado llorando al punto de quedar dormido de cansancio llorando, que las lágrimas se le secan. Dios entiende esa situación. Amén. Y no solo entiende, sino que se compadece de esa situación. Amén. Y ahora mismo usted puede estar pasando por una situación en la que no vea salida, en la que no sabe qué va a pasar el día de mañana. Pero quiero asegurarle, querido hermano, hermana, vamos a saltar rápidamente al capítulo 34 de Salmo. Y en el capítulo, es uno de los salmos que a mí me gustan mucho, capítulo 34 del libro de los Salmos. Y si usted quiere leer un salmo así reconfortante en esos momentos difíciles, puede leer, además del Salmo 23, el Salmo 34. Y dice, me gusta particularmente el versículo 8. Y cuando Dios, cuando
David estaba hablando de gustad y ved, el versículo 8, ¿qué es lo que dice? Gustad y ved, ¿qué dice, mi hermano? Es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Gustad y ved, qué bueno es Jehová. Amén. Y cuando, no sé si usted tiene alguna comida, algún dulce, algún caramelo, que se lo pone en la boca y qué rico sentir esa sensación cuando se va deshaciendo eso. Usted gusta, degusta eso. Y cuando el salmista David está hablando de esta experiencia de gustad y ver cuán bueno es Jehová, es que no hay nada, aún a pesar de nuestra experiencia dolorosa por la que podamos pasar los seres humanos, que podamos decir que Dios nos haga creer o pensar que Dios es malo o malintencionado, aún en medio de la peor situación que el enemigo o que Él permita que el enemigo nos ocasione. Volvamos al libro de Job, y sigue diciendo Dios a Job. Y note, qué lindo es Dios en su infinito amor. No tiene que darnos detalles ni hacernos preguntas para que reflexionemos o razonemos de que Él realmente es bueno. Pero en la situación particular de Job, Él se detiene a hacerle una serie de preguntas para que vea, Job, ¿sabe qué, Job? Así como yo he tomado cuidado de todas estas situaciones, tú eres mi criatura. Yo te amo. Y de alguna manera quería demostrar al universo que te amo tanto y que tú me amas tanto, que tenemos una relación una relación íntima entre tú y yo, que aún en medio de la situación más dolorosa que no puedes entender, tú no me vas a fallar, porque sabes que yo no te voy a fallar. Amén. Y ese es entre toda la lectura de razonamientos y cuestionamientos y acusaciones de sus amigos y todos los personajes que participan en la historia, lo que resalta es la fidelidad, no tanto la fidelidad de Job, que obviamente no vamos a dejar a un lado, pero sobre todo la fidelidad de ¿quién? De Jehová. Amén. De Dios. Y eso es algo que como humanos se nos hace difícil entender, hermano. Y era algo de lo cual Job estaba seguro. Yo sé en quién he creído. Amén. Y aún deshechos estos mis ojos, con estos he de ver a mi Redentor. O sea, Job podía estar seguro, aún en medio de sus pérdidas más grandes, como eran todos los bienes que tenía, su familia, su salud y casi su esposa, Job podía confiar plenamente en Dios. Amén. Y sigue diciendo, hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Hablando de la La tierra. fundación de la tierra, si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Con estas preguntas Dios de alguna manera estaba interrogando a Job para que se diera cuenta que lo que él había expresado era básicamente guiado por su sentimiento de dolor. Y si hay dos emociones que a los seres humanos nos hacen no solo hablar, sino actuar de forma en que a veces se pierde la importancia de lo que es el razonamiento, es el miedo y el dolor. ¿No es cierto que a veces en una situación de miedo podemos decir o hacer o tomar decisiones apresuradas que pueden dañarnos a nosotros y a otros? ¿No es cierto que, que el enojo también es otro de los sentimientos que puede llevarnos a no solo a decir, sino a actuar de forma irrazonable?
Y Job, en medio del dolor, no solo dolor físico, sino dolor emocional, expresó cosas que realmente no debió haber expresado. Entonces, a través de la experiencia de Job vemos no solamente la humanidad de la creación de los seres humanos, sino la sinceridad, la complejidad y la inmensidad de un Dios que puede entendernos en medio de nuestra humanidad. Amén. Y el versículo 21 dice, no vamos a leer todo el capítulo para ahorrarnos un poco de tiempo, pero usted puede tomar el tiempo para leer el capítulo 38 y 39, que básicamente son preguntas que Dios le hace a Job. Y él dice, el 20, ¿para qué la llevaste? A ver si me ayuda con la lectura. Llevar a sus límites y entender las sendas de su casa. Tú debes saberlo porque ya habías nacido y es grande el número de tus días. Note qué interesante. De alguna manera Dios está interrogando a Job, haciendo este tipo de preguntas, pero obviamente Job no tenía ni idea porque no había nacido él de lo que Dios le estaba hablando. Y en el versículo 31 y 32 habla acerca de estos astros maravillosos que para nosotros son, bueno, hemos escuchado de ellos y los podemos ver en una noche despejada. Dice, ¿podrás tú atar los lomos de las Pleiades? Las Pleiades son una constelación lindas e inmensas. ¿Desatarás tú las ligaduras de Orión? Orión es otra de las más grandes y bellas constelaciones en el universo. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú la ordenanza de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Si vemos, son preguntas que Job definitivamente no tiene respuesta. Y me agrada en el capítulo 42, cuando Job termina diciendo, y vamos a ver De oídas te voy a oír. el inicio del capítulo 42, dice, yo conozco que todo lo puedes. Y quiero dejarlos, hermanos, con estas palabras de Job. A veces es necesario que Dios nos confronte y nos haga ver cuán humanos somos cuando sencillamente nos preguntamos, preguntas como, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Realmente tú me amas? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? He estado en esta situación por tanto tiempo, he estado suplicándote que hagas algo. La Biblia no dice exactamente el tiempo que duró el sufrimiento de Job. Obviamente sí da detalles referentes a sus pérdidas. En un solo día prácticamente perdió todos sus bienes y su familia, pero no da detalles en cuanto a lo que transcurrió de ese día en que lo perdió todo al día cuando Dios se lo dio todo y se lo dio, ¿cómo? De forma limitada, ¿verdad? En abundancia, le duplicó lo que él tenía. Pero note, en este momento cuando Job expresa esto, todavía Dios no le ha duplicado, todavía Dios no le ha dado todo lo que dice al final el capítulo 42. Y termina diciendo, concluye diciendo Job en el capítulo 42, yo conozco que tú, ¿qué dice? Todo lo puedes. Todo lo puedes. Hermanos, y si hay algo de lo cual nosotros debemos estar seguros, como el hecho de que estamos respirando en este momento, de eso estamos seguros, es que Dios todo lo puede. Amén. Amén. No importa cuán
increíblemente dolorosa puede ser esa situación que usted esté pasando hoy, no importa cuán complejo puede ser ese problema. Pero cuando usted y yo aprendemos a confiar en Dios, como lo expresó Job, y en esta noche podemos en nuestra casa al irnos seguir meditando en estos capítulos y ver que realmente Dios es fiel. Y si hay tres cosas de las cuales podemos estar seguros es que Dios todo lo puede, Amén. que Dios es fiel, Amén. Amén. y que Dios cumple sus promesas. Amén. Pasó con Job y él dice, yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y probablemente en nuestra humanidad, en uno de esos momentos o situaciones difíciles, quizás no expresemos todo lo que quisiéramos, pero Dios entiende perfectamente nuestros pensamientos. Dios escudriña nuestra mente y corazones y sabe lo que hay dentro de nosotros. Y dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no sabía o entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y me gusta este versículo 5. De oídas Te había había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. Amén. Amén. Hermano, hermana, cualquiera que sea la situación por la que usted está pasando hoy, estemos pasando, que podamos ver a Dios obrando ya. Amén. Amén. Y que al igual que Job, podamos llegar a una experiencia tan profunda que podamos decir después de esa experiencia, realmente de oídas te había oído. Yo solo conocía la teoría de lo que era Dios, pero ahora te he experimentado de una forma tan personal que sé que tú todo lo puedes. Amén. Que Dios nos ayude a confiar y a deleitarnos en Él. Y el asunto de confiar en Dios no es que usted dice hoy en la noche, ok Dios, yo voy a confiar en ti, ya para mañana voy a aprender. No, este es un asunto gradual que únicamente se puede lograr a través de la comunión diaria con Dios, el apartar tiempo con Él. Quizás sea en la mañana o quizás sea en la noche, en su cama, usted estudiando. O en la mañana, en las primeras horas con una mente despierta y descansada. Los primeros momentos de su día. Pero pueda decirle, Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Amén. Y ahora quiero que tú dirijas cada paso que voy a dar en este día. Amén. Cada actividad, cada acción, que sea saturada por tu presencia en mi vida. Y que me ayudes en mi trato como semejantes, cualquiera que sea, aun aquellos con los cuales no me ven bien o no me siento bien, ayúdame a tratarlos con bondad. De tal manera que ellos puedan ver y saber que tú eres mi rey, que tú eres mi soberano y que yo solo reflejo lo que tú haces, solo reflejo el tipo de experiencia que estoy viviendo personalmente contigo. Amén. Que Dios nos ayude y que la experiencia de Job de hace muchos años pueda ser una experiencia actual en nuestra vida, pueda ser una experiencia en que podamos confiar de que no importa que ahora sufra, Dios sabe por qué. Y Dios quiere enseñarme algo a través de esa experiencia, como lo aprendió Job. Después de esa experiencia dolorosa, él llegó a decir, yo sé que tú todo lo puedes, y en realidad solo sabía lo que eras tú, pero de oídas, ahora te he experimentado. Experimentemos andar con Dios cada día y que Él gobierne cada decisión y acción de nuestro ser a diario. Amén. Vamos a estar de pie. Hay un corito que a mí me gusta cantar. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus Ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo
sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oremos. Bondadoso y amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el servicio de esta noche. Gracias, Padre. Por el mensaje. Y también te pedimos, Señor, que por favor nos lleves con bien a nuestros hogares y que nos puedas traer con bien el sábado. Amén. Te pedimos que bendigas a cada familia acá representada. También, Señor, te pedimos por las peticiones y los agradecimientos que se hicieron esta noche. Amén, Señor. Que tú, Dios, puedas ser propicio a cada uno de ellos. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.